Mencionemos un ejemplo opuesto de una mujer que se llamaba Dorcas. Ella tenía una capacidad especial para coser, hacía vestidos, y estos vestidos los repartía, les daba tal vez a aquellas mujeres viudas que no tenían muchos recursos. Ella utilizó este don que ella tenía de coser, de hacer prendas, al servicio de Cristo, dándole prendas tal vez a estas mujeres. Entonces, cuando ella murió, Pedro mismo pudo ir allá a donde ella yacía, y Pedro pudo ver todos esos vestidos que Dorcas había hecho para estas viudas, porque ellas también habían ido tal vez a su funeral de Dorcas. Ahora, Pedro pudo ver lo importante que era en ese momento Dorcas, y gracias al trabajo que ella había entregado, Dios quiso que Pedro pueda levantar de los muertos a Dorcas para que ella siga realizando esta obra, porque ese don era importante en ese momento. Entonces, podemos ver tal vez otro ejemplo con el mismo Pedro. Él ha tenido un don. Él fue un gran predicador el día de Pentecostés. Dios le usó poderosamente. Y cuando ya no necesitaba que ejerciera ese don, Pedro murió y no resucitó más de los muertos. Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, es soberano en todos los asuntos relacionados con los dones. Él es quien determina lo que es importante y lo que no tiene importancia. Si Dios nos ha llamado a nosotros para que pongamos en acción un don o una capacidad que nosotros tenemos, debemos dedicarlo a su servicio. Nosotros debemos ponerlo en acción, no solo tal vez dentro de la iglesia, también fuera de ella, para que nuestro don crezca mucho más. Pero esta es otra de las razones por las que debemos de asistir a la iglesia, debemos ejercer esos dones que Dios nos ha regalado. Continuando con este punto, hermanos, también podremos decir que nosotros debemos asistir a la iglesia para cumplir con las ordenanzas bíblicas de nuestro Dios. Busquemos el libro de Efesios capítulo 5, verso 19. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y en 1 Juan capítulo 1, verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Debemos cumplir todas estas ordenanzas, debemos alabar al Señor con himnos y cánticos, ya compartiendo con todos los hermanos de nuestra iglesia. Debemos alentar a aquellos hermanos que tengan tal vez poco ánimo, que nos sostengamos, que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes con todos, que tengamos comunión con nosotros y comunión verdadera con el Padre. ¿Y dónde se tiene esa comunión? En la iglesia, donde allí está la verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas son algunas ordenanzas que tiene la Biblia de nuestro Dios. Hay muchas otras, pero queremos mencionar estas tal vez porque son las que más resaltan. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que el asistir a la iglesia es algo muy importante. Como decía hace un momento, nosotros no podemos asistir tal vez actualmente por esta situación que está atravesando el mundo, pero aún así no dejemos nosotros de asistir tal vez al culto que se hace cada domingo por Facebook. Tenemos este tiempo, estas herramientas que nos permiten poder compartir aún tal vez no pudiendo llegar físicamente a la iglesia, pero pudiendo verlo y participar tal vez a través de este tipo de enseñanzas, hermanos. Pasemos a un tercer punto. Y en esta nos preguntamos: ¿cuándo debemos asistir a la iglesia?
Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hay varias cosas que podríamos decir en cuanto a este versículo. En primera, observemos que fue un primer día de la semana cuando se reunieron. La iglesia primitiva ya tenía la costumbre de reunirse el primer día de la semana. También Pablo exhortaba ya en el libro de Corintios capítulo 16 versículo 2 diciendo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, nuestro versículo en el que leemos dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Esto quiere decir que entonces ellos celebraban la cena del Señor los domingos. Fue en este día cuando Pablo les predicó. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Ese era el día importante, porque ese fue el día cuando Jesús había resucitado de los muertos. Bajo la vieja creación, el séptimo día era el día importante, el día de reposo. Aquel día pertenece ahora a la vieja creación. Jesús estuvo muerto dentro de la tumba en el día de reposo, pero en el primer día de la semana, Él resucitó. Y nosotros entonces nos reunimos en ese día ahora porque estamos unidos a un Cristo viviente. Este es el testimonio del primer día de la semana. Nosotros podemos leer este acontecimiento de la resurrección en el libro de Mateo capítulo 28. Pero todos conocemos esto. Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces ese es el gran motivo por el que todos nosotros asistimos el primer día de la semana. Ahora, nos preguntamos entonces, ¿por qué deberíamos asistir entonces el miércoles o jueves o otros días que también se hacen tal vez algunos cultos de estudio bíblico, de oración? Hermanos, un pastor decía: la mayor prueba para nosotros los creyentes, y me refiero también a mí, es asistir a estos cultos que son entre semana. Cualquiera puede asistir los domingos, porque tenemos respeto, ¿ya? Pero cuando nos entregamos a la iglesia, nos entregamos justamente ahí, a la iglesia, a obedecer, y los que puedan llegar en los niveles que ellos puedan, tal vez sin perjudicar las actividades que puedan tener entre semana, tal vez viven muy lejos, tal vez no pueden asistir por diferentes circunstancias, pero los que puedan, deberíamos poder llegar a los cultos de miércoles, jueves. ¿Por qué? Porque es una prueba para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces entre semana siempre existen cosas que nosotros queremos decirle a Dios. ¿Y dónde nos sentimos con mayor libertad para hablarle al Señor? Pues en la iglesia, donde están nuestros hermanos. Nosotros debemos asistir a nuestra iglesia siempre, por lo menos los domingos. Ese es el día más sagrado que que Jesucristo ya impuso cuando Él resucitó. Ese es el día en que nosotros debemos asistir a la iglesia, pero no debemos menospreciar a los días que están entre semana. Y hermanos, como último punto, quisiéramos mencionar este texto, que está en el libro de 2 Corintios capítulo 8, verso 5, y dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aquí nos habla de dos puntos, de dos cosas que nosotros debemos hacer cuando nos convertimos. Primero, nosotros, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Nosotros
tenemos que entregarnos primeramente a Cristo, primeramente a nuestro Dios, primeramente al Señor. Nosotros somos la mayor ofrenda, con la mayor importancia, ¿ya? Nuestro espíritu, nuestra alma, es la mayor ofrenda que nosotros le podemos dar al Señor. Ahora nos podemos preguntar, ¿nos hemos entregado realmente a Dios, todos los que profesamos que somos discípulos de Cristo? Nosotros debemos cumplir muy bien este punto. Debemos ser personas que nos hayamos entregado totalmente a Dios para después poder entregarnos ¿a dónde? A la iglesia, porque dice después y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El que acepta al Señor Jesucristo alegremente acepta ser parte de una iglesia. Nosotros, una vez que hacemos esa entrega total al Señor Jesucristo, recién en ese momento podemos pasar a ser parte de la iglesia. Yo creo y quiero pensar que todos los hermanos que estamos en la iglesia lo hemos hecho. Espero, hermanos, que nosotros seamos fieles sirvientes de Dios, fieles sirvientes de nuestro Señor Jesucristo, y estemos entregados al Señor Jesucristo y asimismo también a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y bueno, hermanos, de esta manera damos por concluido este tema de la iglesia. Nosotros formamos parte de la iglesia, pero no solo eso, nosotros podemos ser la iglesia, nuestra familia, los que somos casados, la esposa, tal vez los que tengan los hijos, forman esa pequeña iglesia del hogar. Hermanos, nunca lo descuiden. Entonces, hermanos, ahora les pido podamos concluir esta escuela bíblica que hemos hecho, elevando una oración a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más les pido podamos inclinar nuestro rostro, cerrar los ojos y agradecer al Señor Dios. Muchas gracias por este día, por esta noche, por esta tarde que nos has regalado. Muchas gracias, mi Señor Jesucristo. Tú nos enseñas y tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos inculcas, Señor Jesucristo, tus enseñanzas, y nosotros queremos aprender, Señor Jesús. Queremos dar a conocer de esta palabra a todas las otras personas que tal vez no conocen. Queremos ir aprendiendo y poniendo en práctica, Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Queremos ser, Señor, hijos de Dios, parte de una iglesia, Señor Jesús, que trabaja. Que no somos siervos inútiles, Señor Jesucristo, que somos siervos que trabajamos para ti, mi Dios. Que, Señor Jesucristo, siempre podamos tener dones espirituales, Señor, y ponerlos al servicio de ti, Señor Jesucristo, al servicio de tu iglesia, al servicio de tu obra, mi Dios Todopoderoso. Muchas gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú nos enseñas, Señor, todos los días de nuestra vida, mi Dios. No dejes, Señor Jesucristo, que nosotros caigamos. Señor, si alguien está pasando por alguna prueba, tú, Señor Jesucristo, apoya. Da, Señor, el consuelo. Si alguien, Señor Jesús, ha sido bendecido, muchas gracias, mi Dios Todopoderoso. Nosotros todos hemos sido bendecidos el día de hoy con la vida, mi Dios Todopoderoso, y te agradecemos por eso. Nunca, Señor Jesucristo, hagas faltar nada en los hogares de mis hermanos, y siempre, Señor Jesucristo, haz que nosotros tengamos más sed de ti, mi Dios. Muchas gracias, y de esta manera concluimos esta escuela bíblica en el nombre de Jesús. Amén.